Saludos, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast, un programa que cada 15 días nos trae una buena conversación sobre libros, autores, series y películas, todo bajo una mirada oscura y retorcida. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la corrección política, la llamada Nueva Inquisición o el nuevo Gran Hermano, aunque la verdad es algo no tan nuevo como ya veremos más adelante. Algo que nació de manera bien intencionada y con el afán de proteger a las minorías, al parecer se ha salido de control y ahora todo nos ofende de forma excesiva. Desde hace un tiempo que hasta hoy cualquier frase, tuit, película o chiste es vigilado por los policías del lenguaje que deambulan en su gran mayoría en las llamadas redes sociales. Y para conversar y comenzar este programa, voy a presentar a quienes son los panelistas oficiales y estables de Culto Secreto Podcast. En primer lugar, a ella, poeta, profesora, tarotista y también yerbatera. ¿Qué más? Nuestra dama del Averno, Leonor Díaz Márquez. Bienvenida, Leonor. Hola, buenas noches, gracias por la presentación. Hoy día están todos particularmente guapísimos, así es que va a ser una noche de... yo creo, de mucha pasión en los temas que vamos a tratar. Muy orgullosa de estar de nuevo con usted, así que bienvenidos y ojalá que nos manden hartos ahí comentarios con respecto a los temas que vamos a tocar, que nos vamos a salir de repente de los cánones tan políticamente correctos. Así es. Bueno, también nos acompaña alguien que yo dije que estaba en Ovalle, pero debo decir que me equivoqué. Pero de seguro debe estar en algún lugar bastante oscuro, lleno de alimañas, engendros, del Averno, el conde de Salamanca, don Patricio Alfonso. Poca duda me cabe de que estoy en algún lugar. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos, buenas noches al público que tiene la paciencia de oírnos cada 15 días, porque para más no daría paciencia alguna. Y bueno, este tema me interesa especialmente, así que démosle. Te puse conde de Salamanca. Ya, ese es tu nuevo sí, ya, título. Acumulo títulos, que es una de las pocas cosas que puedo acumular a estas alturas. Sí. ¿Magno Tiro va a quedar guardado por un tiempo? ¿Pato? ¿Va a quedar guardado en algún lugar? Se lo está pensando en este momento, Pato. Ya, y también nos acompaña el dueño de casa, el director de LDP Magazine, el hombre del parque, el señor Roberto Alfaro. ¿Cómo está, Roberto? Aquí estamos, chicos, terminando hace poco una nueva versión de LDP Magazine, que en esta ocasión estamos comenzando por nuestra propia voluntad y con un canal propio, que la idea es que empecemos a tirar por programas dentro de nuestra línea temática. Así que como somos un medio de comunicación ya hace rato, tomamos esta decisión y gracias a esta nueva contingencia podemos hacerlo directamente desde nuestras casas y estar más o menos cómodos transmitiendo para todos ustedes. Este es uno de los tantos programas que vamos a tener dentro del año. Escuché parte del programa, estaba interesante. No conocía a una de las panelistas y sobre todo como escribí me gustó mucho las cortinas, la presentación, así que espero que la gente también siga apoyando y escuchando ese programa, ese late show de la ciencia ficción. Claro, Catherine Andrea Ross, que es la responsable de la... ¿cómo se llama? Ella fue quien enchuló, en chileno, por decir, la película de 1978, Superman de Richard Donner, y que ella ganaba bastante fama en el último tiempo, es la responsable de los créditos y todo lo que vieron hoy día en el nuevo programa de LDP. Ya, bueno, y antes de comenzar, bueno, les quiero contar que este programa va cada 15 días por la fanpage de LDP Magazine, donde aquí pueden opinar, comentar lo que ustedes quieran. También después queda alojado en la fanpage de Culto Secreto y también es subido a plataformas como YouTube, SoundCloud, Spotify e evox.com. donde en estos dos últimos medios están también alojados los capítulos anteriores, que son como del año 2012 hasta el 2015, por ahí. Así que ahí pueden
pueden ver. Y antes de comenzar, también nos quiero encomendar a nuestro patrono, John Bull, el patrono de las almas perdidas. Les voy a enseñar un poco la oración que él nos enseñó. In the name of Father, and Lee, and Lugosi. Esa es la oración de John Bull. Y antes de comenzar con el tema de la corrección política, no sé si recuerdan que el 30 de agosto nació alguien importante en las letras de la ciencia ficción y el terror en general. Se cumplen 223 años del nacimiento de Mary Shelley, sí, creadora de Frankenstein, entre otras cosas. Una obra que cada día que pasa adquiere más vigencia. La mamá de la ciencia ficción. Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Yo le quiero dar un poco la palabra a Patricio, que es un poco el promotor de este tema. Voy a compartir, no sé si quieres compartir tiro, estas fotografías que me estabas pidiendo para que nos pueda un poco introducir al tema y nos pueda dar tu versión y tu enfoque que le quieres dar. Voy a compartir de inmediato. Y aquí vamos. Ya, ahí estoy compartiendo las imágenes que... Sí. Ahí están, por lo menos alcanzo a ver las dos fotos que mandé yo, que corresponden a la quema de libros durante la dictadura de Pinochet, durante los primeros tiempos de la dictadura. Por supuesto, una quema de libros es un acto de censura, y es un acto de censura muy antiguo. Datos, en el año 212 a.C., durante la monarquía de Qin Shi Huang en China, se quemaron libros con el añadido de que los intelectuales de la época que se opusieron a la quema fueron enterrados vivos. Ahora, ¿qué es lo que es hace un cierto rato, ¿no? En términos históricos? ¿Qué es lo que es la censura? La censura es una acción que se ejerce en contra de expresiones culturales, dicho en términos muy amplios. Creo yo que la corrección política es una forma de censura, que la corrección política se relaciona con la censura como una especie, se relaciona a un género más amplio. Es decir, no toda la censura es corrección política. Pero toda corrección política, o sea, todo lo que nosotros conocemos como los actos de corrección política, cultura de la cancelación, neolengua, etcétera, etcétera, son actos de censura. La censura es un tipo de censura, la corrección política, que no es cruenta, en el sentido que no se anda enterrando a gente viva, no se anda corriendo bala, pero el hecho de que no sea cruenta es muy distinto que decir que es inofensiva, que no es dañina, que no es castradora. Son dos cosas muy distintas. Ahora, a nosotros cuatro, pero no solamente a nosotros cuatro, por favor, sino que a todos los que nosotros podríamos llamar trabajadores de la cultura, como queramos llamarle, nos corresponde reaccionar frente a esto, porque esto no es una estupidez inofensiva, esto es un atentado directo contra la cultura. Como dijo alguien muy, muy acertadamente a mi juicio, la corrección política habría hecho imposible casi toda la cultura de Occidente. Oye, Patricio, pero a ver, por lo que yo entiendo, el tema de lo políticamente correcto y esto de la corrección política es algo bastante antiguo. Sí, yo estuve... Bueno, cité una fecha del 212 a.C. Claro, puede haber algo más antiguo. Yo creo que mientras ha habido sociedades organizadas, ha habido censura. Es que la corrección política no se puede entender si no es en un contexto posmoderno, yo creo. La censura es mucho más amplia. O sea que todos los regímenes totalitarios ejercen la censura, ¿no?
la censura ideológica y por lo tanto la censura cultural. Esto es un problema político, por eso estoy redundando. Exactamente, claro. Yo por lo menos lo que estuve viendo y lo que más lo relacionaba era el tema de cómo esto empezó a afectar al mundo del arte, la verdad. Y nos damos cuenta que hay ejemplos bastante antiguos sobre este tema, pero que antes no resaltaban tanto, ya que había poca información y también no estaban estos medios que masifican todo como que lo son las redes sociales. Por ejemplo, no había recordado que la serie del año 60, Batman, la que nosotros veíamos en televisión, tuvo en un comienzo tuvo un personaje de Gatúbela que era una actriz de color. Y no sé si en ese tiempo la gente se hablaba de corrección política, pero sí la gente alegó y alegaba por la actriz que fuera de color porque la Gatúbela original era blanca. Y duró 3 capítulos y la cambiaron, de hecho. Y después cambiaron a la actriz por otra. Y así uno se va dando cuenta que en el transcurso de los años y las décadas la censura ha ido avanzando y ha sido un tema recurrente por la salvedad que no se masificaba tanto. Y ahí yo quiero un poco entrar a conversar sobre el tema de cómo ha sido las redes sociales y la avalancha de información gracias a Internet, y que ha ayudado un poco a que esta corrección política y censura se masifique. No sé qué opina la Leo o Roberto. Leo, yo estoy compartiendo el programa. Bueno, en mi caso, a partir de las imágenes que presenta Patricio, no puedo quedarme ajena a algo que yo viví. Yo nazco después del 73, pero me formo en este país, Chile, en dictadura. Y yo tengo un dolor muy grande, y que lo hemos comentado con amigos y con amigas, que yo creo que es un tema que no se ha trabajado desde lo literario, desde lo investigativo, tal vez de lo socioantropológico. Y es que los niños y los jóvenes que vivimos en la dictadura en este país nos pasaron cosas y heridas muy profundas que no se han manejado. Por ejemplo, yo vengo de una familia de grandes lectores. Todos en mi familia siempre leyeron. Tengo una biblioteca, afortunadamente, muy grande que la forma mi padre y después luego la continúo yo y seguimos entre los dos aportando. Yo me formé con un padre, profesor, que me hacía lavarme las manos cada vez que iba a tomar un libro para hojearlo, para leer. Me leían cuentos todas las noches. Y no puedes entender lo que a mí me pasó y lo que a mí se me fragmentó en el alma cuando yo tenía unos 8 o 9 años y vi que mi padre sacó un montón de libros de nuestra biblioteca para quemarlos por un temor social, político, y este padre que a mí me estaba diciendo que los libros había que amarles, ver cómo frente a mis ojos estaba rasgando libros y quemando libros de ciertas ideologías que no eran compatibles en aquel momento. Esas fisuras que uno tiene en un país que a lo mejor yo no fui torturada, a lo mejor yo no fui detenida, a lo mejor yo no fui exiliada, pero hay un proceso como joven, como niño, como adolescente en este país que no es menor. Y desde allí para adelante, obviamente, el tema me es súper sensible. ¿Para qué decir meternos en este tema de las redes sociales, de que hoy día que se supone que estamos en una democracia con una mayor apertura mental y yo veo mayor cantidad de restricciones? Uno lo que dice es usado en su contra. Entonces es súper complejo. No sé qué opinas tú, Roberto, o cómo lo ves. Mira, yo honestamente no sé si viví en una burbuja durante los años 70 y 80, pero prácticamente no me di cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor. Yo siempre estuve muy pegado a lo que yo hacía, y no era de muchos amigos tampoco, no era de que estaba en la pichanga del barrio, no, yo estaba en Cuevao, estaba leyendo, estaba viendo tele, estaba dibujando, cualquier otra cosa. Entonces no vi mucho lo que estaba pasando afuera y tampoco me llegaron muchos comentarios.
Eso sí, algunos muy fuertes. Por ahí me acuerdo de un bombero que conocí con un sastre que era de la familia. Y este sastre, a ver, empecemos, este sastre le hacía a las Fuerzas Armadas, le hacía la ropa, los uniformes, los ternos y todo el cuento. Y él era amigo de mi padre, este caballero. Y un día fuimos para allá y está este bombero, y él era uno de las cabecillas en Santiago que estuvo cuando se apagó la moneda en el 73. Entonces él comentaba de primera fuerte que él tuvo que esconderse cuando vio a militares entrar a la moneda y correr hacia el segundo piso y escuchar disparos, justamente en la oficina de Allende. Esas son una de las cosas que yo escuché cuando niño, fue como lo más fuerte que oí, o otros que comentaban que también vinieron muchos cadáveres, que el Mapocho estaba lleno, que los que iban del lado de Independencia, Recoleta, trataban de atravesar, y del otro lado le disparaban como patos y caía la gente al río. Eso fue como la única cosa que yo escuché cuando niño. También vivimos la escasez, que había que hacer cola, que estaba todo, aglutinado en ciertos grupos para poder compartirse una tacita de azúcar, de agua, pan o lo que fuera. Eso es lo único que yo honestamente recuerdo. Pero más allá de censura política, o que tuviéramos temor aquí en la casa de eliminar libros, aquí siempre se ha leído, o diarios, nunca lo vi de esa manera. Sí, que había muchos temas que no se tocaban o no se hablaban, pero a ese nivel no pasamos más allá. Eso es lo que yo recuerdo de niño. Igual nosotros, obviamente, nacimos y vivimos en época de dictadura donde obviamente la censura era algo pan de cada día. Claro. Lo curioso es que terminado la dictadura y, entre comillas, llegar a la democracia y la masificación y la globalización de todo, de la información, es como que hemos vuelto a tener una nueva censura y peor aún, una nueva autocensura. Porque si bien como la definición que uno encuentra y lee sobre la corrección política, que es que se utiliza para describir el lenguaje, las políticas y medidas destinadas a evitar ofender y poner en desventajas a personas o grupos particulares. Entonces ahí tú te das cuenta de qué forma, por un lado, no ofendemos y no atacamos a gente trans, a negros, a lesbianas, a judíos, al que sea, pero por otro lado no nos autocensuramos, porque si no, no puedes escribir de nada, porque todo lo que tú escribas te vas a ofender, todo lo que tú hagas te ofendes. Por ejemplo, así como comentamos la otra vez, en el capítulo anterior, que le habían dado un premio con la figura de Lovecraft a la autora negra y se ofendió. Por ejemplo, hace poco una actriz negra iba a interpretar el papel de la Sirenita y ahí la gente alegó que cómo era posible de que una chica de color negro interpretara a la Sirenita, pero nadie reclamó, por ejemplo. ¿Dime, Pato? No, dale nomás. Pero nadie reclamó cuando Will Smith interpretó en Hombres de Negro a un personaje que en el cómic original es rubio. ¿Y por qué nadie reclamó? Claro. Claro, ¿y por qué nadie reclamó? Porque no había mucha información, nadie sabía, y porque si alguien se enteraba de eso y reclamaba en su casa, pateaba al perro, pero no tenía Twitter o alguna red social para ir a quejarse. Y ahí hay un paradigma y hay algo distinto de lo que pasa un poco ahora. Ahora, si tú ves por ejemplo, tú ves que el nuevo James Bond va a ser un actor negro, ya, por un tema de la inclusión. Bueno, y ahí la gente reclamó, ¿por qué va a ser negro? Discriminación positiva. Ya, ¿por qué va a ser negro? No, es que la inclusión, no, igual, ya, y resulta que después dijeron, no, que ahora no va a ser negro, ahora James Bond va a ser una mujer, y reclamó. Incluso hubo una noticia que decía, podemos aceptar que James Bond sea de cualquier color, pero no una mujer. Entonces, también se ofendió porque iba a ser mujer. Y así uno puede encontrar un listado de películas y libros donde pasa eso. ¿Patricio? Bueno, me alegro que hayas mencionado el lenguaje, porque hay un autor que habla de la neolengua. Me refiero, por supuesto, a George Orwell, ¿no? Tanto a Rebelión en
tanto a Rebelión en la Granja. La Granja. Donde dice, donde hay un juego con el lenguaje, una frase maestra de Rebelión en la Granja, dice que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. El uso de la neolengua es clave en la corrección política, donde no solamente se inventan palabrejas, no solamente se prohíben otras, sino que además se les da nuevo significado a palabras que ya existen. La otra vez una persona hablaba de que ahora no se puede decir inválidos, ¿no? Se dice personas con capacidades diferentes. Y alguien salió a la palestra y dijo: yo no soy una persona con capacidades diferentes. Yo no puedo atravesar paredes, yo no puedo hacerme invisible, yo no puedo volar. El que dijo esto es una tetrapléjica. Así que, por favor, o sea, sí. Pato, veamos, tratemos de contextualizar esto de la nueva lengua. Hay una palabrita, porque incluso hay gente de buena voluntad y que no se considera a sí misma dentro de la parada de la censura políticamente correcta, que sin embargo cae con algunas cosas, y es comprensible que caiga. Yo humanamente lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, hay una palabrita que se llama resiliencia. Pero yo, ya que estamos, mejor que le entre al tiro al tema. Esta es una palabra que viene del temple, que viene de la ciencia, digamos, de las ciencias duras. Pero se la ha empezado a usar en un sentido más bien psicológico, sociológico. Y quien hace un análisis muy interesante acerca de este nuevo uso de la palabra resiliencia es Fernando Atria, en un número de la revista Palabra Pública de 2019. Me voy a permitir leer un fragmento del texto, donde dice: estas dimensiones de la vida social, se refiere, por ejemplo, a los abusos que han cometido las ISAPRES o cosas así, ¿no? No son vistas como abusos o injusticias que pueden ser encaradas mediante la acción colectiva, sino que son entendidas como parte del mundo natural. Ahí está, la física, la ciencia. Ahora bien, si son parte del mundo natural, frente a ellas la actitud virtuosa no es resistencia ni rebelión, sino resiliencia. Entonces, ¿a quién le sirve el predicado el predicar como virtud la resiliencia? ¿A quién le sirve? ¿No? Debo dejar la pregunta abierta, por supuesto, no la va a contestar. Fíjate que y esto de la naturalización es muy interesante. Cuando en un noticiario cualquiera de la tele se dice: el año que viene el flujo vehicular va a ser de tantos miles de vehículos en Santiago, se dice como si se estuviera hablando de un evento meteorológico. No se reconoce el carácter de decisión política que tiene ese flujo vehicular. Es decir, se lo naturaliza. Es una estratagema más antigua que el hilo negro, ¿no? Ya la denunciaba en su tiempo Bertolt Brecht, cuando decía: señora, no, que cuando la queja, no, mi destino, qué sé yo, o la voluntad de Dios. No, señora. El culpable no es Dios, ni el destino, ni como podría decir el fulano de más allá, los astros. El culpable tiene nombre y apellido, dirección y seguramente perro. O sea, las responsabilidades políticas se hacen pasar a través del uso del lenguaje, se hacen pasar por fenómenos naturales.
el flujo vehicular no es algo que ocurre. No es algo que es producto de decisiones políticas, de no vamos a limitar la importación de automóviles porque no nos conviene. No se dice eso, se dice ocurre, como dice el año que viene va a llover o va a hacer más calor, ¿no? Espero haberme explicado. Oye, Patricio, a todo esto, Leo, ¿te quedas pegada? ¿No escuchas bien? Parece que se me desconecta la conexión a internet de la casa. A mí me pasó recién, fíjate un momento. Sí. Está mala la conexión el día de hoy. Sí, oye, Patricio, me hiciste recordar una cosa, la película de David Cronenberg, Crash, ¿te acuerdas? En la cual basada en una novela de Ballard. Justamente cuando vemos a gente minusválida que tiene este fetiche o este gusto por tener sexo en los autos. Esa es, claro, esa película estuvo en un minuto a punto de ser censurada y se envió algunos requisitos para que fuera prohibida en ciertos países. Pero fue un grupo, justamente, alguien que se le ocurrió empezar a preguntar a los minusválidos qué pensaban de la película, si estaban de acuerdo con lo que se estaban mostrando para sacarlas del mercado y todo el cuento. Dijeron, no reflejan, nosotros somos personas, sentimos, tenemos ganas de tener sexo, de tener amigos, de hacer miles de cosas. No estamos en una vitrina de cristal que no se nos puedan tocar. Nos sentimos bien con la película que nos refleja en ciertas partes, porque así somos como cualquiera de ustedes, no somos algo intocable. Entonces, eso también me llama la atención, que hayan querido censurar en ese tiempo la película por algo tan normal o común como lo que vemos en la película. A propósito de películas, Roberto, me acuerdo de lo que pasó aquí en Chile con La Última Tentación de Cristo, ¿no? La película estaba basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Justamente. Que acá se produjo un incidente, se produjo una cuestión, un caso muy pintoresco a tribunales, ¿no? A propósito de la honra de Cristo. Ahora, precisamente el uso del lenguaje y, como tú decías, esto que se trató de hacer con Crash, con la película de Cronenberg, de cancelar. Ese es un verbo que está de moda actualmente, es cancelar. ¿Qué es lo que corresponde que yo haga si algo no me gusta y no me moleste? No corresponde que cancele, no corresponde que ejerza censura. Lo que corresponde es que yo conteste. Y el que cancela es porque de alguna manera es incapaz de contestar. Efectivamente. Oye, Patricio, me estaba acordando de lo que dijiste del lenguaje y de la resiliencia que antes nada no se escuchaba mucho esa palabra. Se hablaba del temple. Es como que fue una palabra que fue un poco ciútica, que se ha tomado y ahora todos la repiten ahora. Todos la repiten. Pero también me acordé de otras palabras que, por ejemplo, también se ha propuesto, en vez de decir los hombres, sino hablar por humanidad, o los niños por niñez. Y para qué decir, lo que más se escucha es hablar de cambiarle un poco el pronombre de todos, por todes, o todas con la letra A, con el símbolo de la arroba, o oye, todos César, con X también, ¿sí? Aprovecha entonces con ese estupendo lenguaje inclusivo del todes. Dime, qué pena tan grande. ¿Cómo lo tendrías que decir? ¿Te das cuenta que no sirve? ¿Ah? Qué pena tan grande en lenguaje inclusivo suena un poco fuerte. Así es que, no, la verdad es que eso, estoy en pleno desacuerdo como profe de lenguaje por lo demás. Y además que también he escuchado que, claro, puedes tratar de ser inclusivo con el lenguaje cambiando estas palabras, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente que habla de esta forma no conoce otro lenguaje, por ejemplo el lenguaje de señas, que sí, claro, es un lenguaje inclusivo de verdad, o claro, el braille. Entonces
como que ahí un poco se cae la parte de lo inclusivo, así como se cayó Patricio o el Mapuzungún, claro, o el Mapuzungún, ¿verdad? Claro. ¿Es Mapuzungún o Mapudungún? ¿Por qué ahora se dice más Mapuzungún? Se cambió. Es que se supone no es políticamente correcto. No, se supone que esa es la forma, el nombre del lenguaje. Sí. Chicos, hagamos una pequeña pausa para que vamos saludando a la gente que está con nosotros en este minuto. Carlos Cepeda nos dice, hola, saludos a todos los culturistas, oficio culturista. A los Juanes, dice. Marta Eliana Chávez dice, hola nuevamente. Fátima Patiño Arroyo también está saludando, dice, hola mi amor. Carlos Cepeda dice, hola mi amor también. Fátima Patiño Arroyo dice, ¿esto de qué se trata? Chuta, anda perdida esta señorita. Carlos Cepeda dice, pero la gatula es por el concepto de canon. Roberto Ñañez dice, saludos a Leo. Carlos dice, Fátima Patiño Arroyo es el mejor programa cultural de la vida. Y ella dice, Boris López Arregada dice, la resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema de volver a un punto de estabilidad después de una fuerte perturbación. Un ecólogo fan del culto secreto, dice. Ese es Boris biólogo, por eso que su comentario es de biólogo, de científico. Sí, así un saludo para el doctor Boris. Sí, parece que me anduvieron cancelando. Sí, parece. Hay problemas No, hoy día ha habido muchos problemas de conectividad. En la mañana también, durante la tarde, con LDP Magazine en vivo también tuvimos harto problema. Así que eso. Ya, sigamos, chiquillos. Quiero saludar a nuestra gente. Yo le quiero recordar que este programa, como dije al inicio, va cada 15 días por LDP Magazine, en su fanpage, y también queda colgado en Spotify, en Evox, en YouTube y SoundCloud, que son todas las plataformas que estamos compartiendo esto. Yo pensaba... ldpmagazine.cl también. Sí, también perdón, en la página de ldpmagazine.cl. Yo pensaba, si acaso Culto Secreto o los programas anteriores, capítulos anteriores de este podcast, pasarían un llamado test que se llama de Bechdel, que es un test que mide como la diferencia de género, la igualdad de género, ya sea en cualquier obra artística, para ver si el porcentaje de lo que habla la Leo o las mujeres es igual que la de los hombres. Yo creo que hasta ahora estaríamos pésimos. Voy a apelar a un grupo de mujeres, no voy a decir sus nombres, no les voy a dejar en evidencia, pero justamente para hacer alguno de los programas que tenemos con LDP y con Culto Secreto, me tomé la libertad de invitar a algunas personas muy queridas mías, mujeres y artistas muy potentes, y fíjate que me dijeron que no. Entonces, también esto es un tema complicado, porque por un lado estamos exigiendo espacios, igualdad, pero por otro lado, cuando tú abres los espacios, son las mismas mujeres las que te dicen no, te dan razones, por cierto, muy interesantes y muy personales, pero me llama la atención eso, porque creo que los espacios están. Culto Secreto y los del Parque desde siempre han sido un espacio con apertura para las mujeres. Nunca se ha limitado, o tampoco sentirse obligado de porque es mujer tiene que estar acá. O sea, yo creo que parte de lo que conforma este grupo es que nos respetamos por igual, por ser personas que estamos haciendo un trabajo con la misma pasión, digamos. Así que en ese sentido no me he sentido para nada discriminada ni que me estén dando aquí una figura especial por tener óvulos. Mira, yo te voy a comentar, les voy a comentar. ¿Tienes óvulos? Sí, tienes óvulos. Todavía tengo óvulos. Sí, chicos, yo les voy a hacer... políticamente correctos. Correcto. Políticamente. Les voy a hacer el comentario. Bueno, yo soy parte de RINC, que es Red de Investigadores de Narrativa Gráfica de Chile. Y en uno de los eventos que ellos hacen, que fue el USACH, ¿cómo se llama? Dibujos que hablan, que en este minuto se está preparando una cuarta o quinta versión en este minuto, uno de los chicos comenta, una de las cabezas de RINC, que él fue invitado a Argentina a hablar sobre la mujer en el cómic en Chile. ¿Ya? Y este cabrón estaba contando su experiencia
cuando empiezan a atacarlo no solo del público, sino también del panel, las mujeres que estaban en ese minuto ahí, que como un hombre iba a ir a hablar sobre el trabajo de las mujeres si él en ningún minuto era una mujer. ¿Quién le había dado esa autorización para pasar sobre ellas y hablar de la obra de cada una si él no tiene idea lo que es ser mujer? Yo encontré Roberto, que si hubiera sido un seminario de ornitología tendría que haber sido realizado por pájaros. Por Perry ornitorrinco, bueno. Notable. Me encantó, Pato, me encantó tu porque eso es lo que se llama en argumentación una falacia. Bueno, ahí hay hartos casos. De hecho, podríamos hacer hasta una revisión por orden cronológico, pero ya que nombraron eso, recuerdo que hace poco, un par de años atrás, había una película donde el protagonista el protagonista de la película iba a ser alguien trans y la actriz que iba a realizar ese papel era Scarlett Johansson. No recuerdo el nombre de la película que iba a hacer, y se armó una polvadera de reclamos. Se decía por un lado cómo era posible, bueno, es que ahí habían dos temas. Por un lado se decía algo, lo que ustedes plantean, cómo es posible que este papel de un trans, un hombre trans, no lo haga una actriz, un actor trans. No, ¿por qué lo hace Scarlett Johansson, que es una actriz? Eso por un lado. Y por otro lado también se hablaba de que había en Hollywood... Es lo que pasó... mira, yo como estaba medio desconectado, a lo mejor voy a repetir algunas cosas que tú dijiste, lo que pasó con Scarlett Johansson. Sí, es lo mismo. Claro, sí. Y por otro lado la gente también hablaba de que habían pocas oportunidades para las actrices trans. En la misma clase de falacia, sí. Entonces ahí, al final, ella terminó dejando el papel. No lo quiso hacer también porque se armó de mala fama y así la cantidad de casos enorme. Bueno, las presiones no sé cómo habrán sido. No, y hay una cantidad de casos enormes. No tienen ni idea de lo que significa ser un actor o una actriz de partida. Oye, claro. Justamente estaba pensando en el teatro que no es, en el teatro griego. Y estaba pensando en el teatro en Oriente, y estamos hablando de los inicios del teatro donde varones representaban papeles masculinos o femeninos. ¿Ya? El teatro kabuki. Claro, entonces yo creo que ahí pasa por una tremenda ignorancia. Y ahí hay muchos casos. Por ejemplo, para Soy Leyenda, cuando se llevó el libro de Richard Madison al cine, los que leímos el libro sabemos que el protagonista Robert Neville es alguien rubio, y nuevamente Will Smith ocupó el papel, pero como esto fue en los años 90 y tanto, me parece, ya no recuerdo la época. No, 2000 y tanto. 2000 y tanto, perdón. Y no hubo tanto revuelo porque no estaba todavía, no estaba Twitter, no estaba tanta masificación, porque Twitter, si se dan cuenta, es el caldo de cultivo de la corrección política. Tú pones cualquier cosa y sale mucha gente a reclamar, y ahí donde la gente reclama y comenta, y donde comentan son las causas para tratar de denunciar todo eso. Yo, por ejemplo, recuerdo que... Igual la vio negra Will Smith en la película. ¿Perdón? Igual la vio negra Will Smith en la película. Claro, por ejemplo, ¿te acuerdas las películas clásicas que uno veía cuando niño? Por ejemplo, Dumbo también fue acusada, ya no recuerdo por qué razón, pero por un tema por los cuervos, porque representaban a gente de color, gente negra. Entonces, negra y latino. Y latina. La película La Dama y el Vagabundo se suprimió una escena de unos gatos que cantaban con acento oriental, porque generalmente se decía de que eran chinos, japoneses, y también se criticó eso. ¿Patricio? Que uno de los mecanismos de la corrección política es confundir de manera intencional las expresiones, y con expresiones quiero decir imágenes, con personas. Entonces, por ejemplo, voy a citar un ejemplo extremo, porque a veces los ejemplos extremos son los más ilustrativos. A propósito de una película, una nueva versión de Moby Dick, salió gente con pancartas a la calle para reclamar porque se iba a representar la casa de las ballenas.
yo estoy absolutamente en contra de la caza de las ballenas. Lo voy a decir para no crear. Se lo fue Patricio. Fue censurado. Fue censurado por la policía del lenguaje. Pero oye, yo justamente estaba revisando libros que han sido censurados y libros que han sido prohibidos. Partiendo, por ejemplo, o sea, no partiendo, hay muchos anteriores, pero el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, por la cantidad de, digamos, de ¿cómo se llama?, de problemáticas que ahí plantea de la sociedad de la época, de la iglesia, Fahrenheit, incluso algunos Persépolis que prohibió en Irán, Alicia en el País de las Maravillas, prohibido en China, estaba pensando en Baudelaire con Las Flores del Mal, que estuvo prohibido, y así suma y sigue. Lolita también fue prohibido. ¿Cómo? Lolita. También fue prohibido Lolita. Patricio, ¿fuiste víctima de la policía del lenguaje? No, lo que te decía, que habían salido a protestar porque balleneros ficticios cazaban a ballenas ficticias. Es decir, el ejemplo es extremo y es ridículo, pero existe en forma bastante más extendida el intento de confundir las expresiones con personas, confundirlas intencionalmente. Por ejemplo, la superstición de que hay que respetar todas las opiniones por el hecho de ser opiniones. Eso me llevaría a tener que respetar maldades y a tener que respetar estupideces. Y eso yo no lo voy a hacer. O sea, dentro de esas opiniones está la opinión de los supremacistas blancos de que los negros son inferiores. O sea, díganme ustedes mismos, señores políticamente correctos, si yo tengo que respetar esa opinión. Les devuelvo la pelota a su propia cancha. Ahí está. Ahora, la Leo mencionaba el Lazarillo de Tormes, y eso me hace pensar en obras del pasado. Hay gente que con la mejor intención del mundo dice: no tenemos que aplicarles a obras del pasado los criterios morales, qué sé yo, de nuestra propia época. Pero yo creo que es más, no tenemos que aplicarle a obras del presente los criterios morales de nuestra propia época, porque las obras de arte no se juzgan con criterios morales, se juzgan con criterios estéticos. Ya, sí. Entonces, esto podría decir: hay que prohibir todas las películas de gángster porque no es malo matar a la gente con ametralladoras, ¿no? ¿Será que también, además de lo que yo comentaba de que antes no se sabía tanto o no se masificaba tanto porque no teníamos esta cantidad de información, no teníamos las redes sociales? Por ejemplo, nadie alegó cuando se cambió el protagonista, la actriz de esta película de Jackie Brown, de Tarantino, ya que en el libro la protagonista no era de color, sino que era rubia. Nadie reclamó cuando Will Smith interpretó a Men in Black o a Robert Neville en Soy Leyenda, era porque no teníamos tampoco internet o no teníamos Twitter donde poder alegar. Solamente la gente tenía que solamente alegar en su casa, pero no podía gritarlo a través de redes sociales. Pero también... Ojo, Hollywood, yo recuerdo que muchas veces han comentado, inclusive las recreaciones que se han hecho de muchos estudios de cine cuando hacen documentales, los tipos recibían pero cerros y cerros de cartas, claro, reclamando, apoyando, alabando a un actor o alguna película. Pero, eso se hacía. Claro, pero una cosa es recibir un cerro de cartas, que millones de personas hagan una campaña por redes sociales, en Twitter, y todos se enteren también, y terminen prohibiendo eso. Yo creo que el porcentaje igual era distinto. Y no será que también nos encontramos en un momento donde existe una doble moral, y eso un poco justifica todo esto. O sea, tenemos una vara para medir una cosa por un lado y distinta en otra. O sea, por ejemplo,
alegamos sobre el reciclaje, de no cuidamos del planeta, pero sí nos compramos el celular más moderno después cada año, o reclamamos de la inclusión, como dijimos, de hablar del TODES, pero por otro lado no conocemos otro lenguaje como el lenguaje de señas o el braille. O sea, hay un tema también de doble moral en todo esto. Yo creo que va por otro lado. Yo creo que en esta nueva realidad, yo creo que hay un montón de personas que están con un tema mesiánico, de sentirse profundamente conocedores de una verdad absoluta y que son ellos quienes te dictaminan lo que se debe y lo que no se debe. Tengo la impresión que estamos en un tiempo de mucho ego, donde este tipo de discusiones que estamos teniendo nosotros y que no tenemos por qué estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo uno con otro, la gente tiene un poco de terror y tiene esta tendencia, vuelvo a insistir, casi mesiánica de yo tengo la verdad, yo lo sé y hay que hacer lo que yo pienso y opino que se debe realizar, obligando a otros a hacer cosas o a pensar con una suerte de idea de que somos borregos, de que todos tenemos que pensar igual y todos tenemos que leer lo mismo y aplaudir a los mismos tarados de siempre. Entonces yo creo que hay un tema ahí es muy interesante lo que tú dices, porque Roland Barthes dijo que, palabras textuales, el fascismo no consiste en impedir decir, el fascismo consiste en obligar a decir. Sí. Es decir, tú tienes que creer esto y tienes que proclamarlo. No basta ni siquiera con que te quedes callado. Claro. ¿No? O sea, y eso ha sido lo propio de los totalitarismos, incluyendo el totalitarismo de la corrección política. Sí. Carlos Peda nos está diciendo acá, doble moral, lloramos por las injusticias sociales, pero tratamos como el orto a la nana. Por ejemplo, a eso un poco me refiero. Es como que tenemos una diferente vara para medir ambas cosas, incluso que pueden cambiar según tu ideología política que tengas. Algo lo puede justificar la violencia para un lado, pero cuando cambia de ideología política, ya no, la bala. Entonces, a eso un poco me refería. Y de hecho me recordaba que también, no solo esto se ha dado obviamente en el campo de lo que es la literatura, el cine, esto obviamente abarca todo tipo de expresiones artísticas, para qué decir el humor, que el humor siempre es visto con una vara, y así, yo recuerdo en el pasado Festival de Viña, evento que aquí en Chile se realiza en febrero, salió un comediante conocido de que siempre él utilizaba mujeres, talla de doble sentido, bien vulgar, y que ahora llegó prácticamente como renovado, tratando como de decir que soy un show nuevo el que estoy haciendo, porque si no, obviamente la gente lo iba a crucificar, como que ahora nadie acepta este tipo de humor. Claro. Y también recuerdo que en Italia, hace un par de años, hace poco, se estrenó la ópera Carmen, que de Bizet, que es muy conocida, y se le cambió el final. O sea, no quiero spoilear sobre Carmen, pero ya algo bastante conocido. Que a todo esto, Roberto, alguien no alegó porque tú habías spoileado lo de Lovecraft Country en el capítulo pasado. No alegó por spoiler. Bueno, a riesgo de spoilear Carmen, que es algo bien antiguo, no creo que a esta altura valga la pena, el final muere Carmen, muere por su esposo. Ese es un poco la trama, porque los celos, en fin, pero en esta nueva revisión de Carmen de Bizet, al final Carmen saca una pistola en el suelo y mata al hombre. O sea, cambiaron el final y levantó una polémica en Italia, porque estaban por un lado los que dijeron sí, un final adecuado a los nuevos tiempos, y por otro lado, pero ¿por qué me cambia el final? Si en el final muere Carmen, ¿por qué cresta me cambia el final? ¿Cachai? Entonces, y ahí uno se encuentra con cosas muy, muy extremas. ¿Leo? Yo creo que voy a tomar las palabras, estas no son mías, son de nuestro amigo y mi compañero de trabajo Aldo Pereo, que hemos estado discutiendo por otros motivos cosas similares, y estuvimos hablando y él me hablaba de la prostitución del arte en esta época.
Lo que yo te decía, esto de que se ve, o sea, es vendible. Entonces, si esto va a dejar contento a un grupo que me va a comprar, entonces estoy dispuesto a hacer o a transgredir el arte con tal de vender, con tal de que esto sea una obra de consumo y por lo tanto quedar bien con lo políticamente correcto o lo esperado para tener más taquilla en el fondo. Entonces, esta cosa de este arte medio prostituido en pro de mantener cierta lógica y no ofender a nadie, y al final se ofenden todos. O sea, el arte o cierto arte se ha prostituido siempre. Lo que cambian son los contenidos de la prostitución. Ahora puede prostituirse en el sentido de la corrección política, efectivamente. Ahora, otro de los mecanismos que se podría nombrar es esto que llaman apropiación cultural. También. O sea, como incluso la otra vez estaba viendo una peliculita en realidad, donde aparecían unos atrapasueños por ahí, y donde alguien mencionaba muy al pasar, oye, pero tú no puedes hacer eso porque esto lo hace cierta cultura norteamericana, incluso han existido reclamos de que esto es de esta etnia, por lo tanto no lo puedo usar yo. ¿Qué va a pasar con nosotros los sudacas si nosotros somos pura apropiación cultural? Exactamente. Nosotros, ¿no es cierto? Nos formamos básicamente con un contenido de Europa, a esto le sumamos contenidos precolombinos. Imagínate lo que significa la actual cultura pop japonesa, incluyendo el cómic. Un artista como Soichiro Maruo, por ejemplo, es un artista que toma elementos occidentales que a su vez han sido influenciados por la cultura japonesa. Y vienen ahora unos aparecidos a hablar de apropiación cultural. Cuando toda la historia de la cultura no es sino el mixturaje de la cultura. Oye, sí que estaba tratando de recordar el nombre, de hecho lo estaba googleando, pero no recuerdo, que una vez leí que hay, se leí hace poco, que ahora en algunas editoriales, sobre todo estadounidenses, existe un editor, un personaje que no sé si no es el editor propiamente tal, es un personaje que lee las obras que se van a publicar para ver si es que encuentra algún tema que sea políticamente incorrecto, o que sea con una brecha de género muy, muy pequeña. En fin, es como una especie como de censor de la obra que va a salir. Tiene un nombre en inglés que no lo puedo recordar. No sé si han escuchado algo sobre eso. Es como el nuevo índice de los libros prohibidos que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Solamente que los contenidos cambian. A mí me preocupa este tema desde la educación, porque yo imparto clases y ustedes estarían tremendamente sorprendidos de ver la cantidad de apoderados que cortan, por ejemplo, los planes lectores porque atenta contra su ideología, sobre todo religiosa. Y resulta que yo trabajo en un colegio laico. Entonces, se supone que hay una apertura para que el niño, el joven, el adolescente en algún momento vaya teniendo una mixtura de temas, de elementos, trabajados con un profesor, mediados por el Ministerio de Educación, para que vaya teniendo una configuración de lo que es el mundo, la sociedad, y sea capaz también de respetar diversas visiones de mundo. Pues tenemos gente que hoy día, y no solo con los textos de lectura, sino que hasta con los bailes de pueblos indígenas nuestros, te dicen, mi hijo o mi hija no lo va a realizar porque atenta contra nuestra religión. Ahí tenemos, ¿qué hacemos? Ponte tú frente a esa censura que viene desde la propia familia, ¿verdad? Y que de alguna manera está podando a estos niños para tener por último una crítica frente a lo que está, a los pueblos originarios chilenos, por ejemplo. Eso a mí me preocupa muchísimo. No sé, bueno, ahora hay obras que uno piensa cómo es posible que estén en tele de juicio y se puedan revisitar o no se quieran dar. Por ejemplo, me sorprendió que escuchar también que hasta El Señor de los Anillos es una obra
cargada al machismo y donde las mujeres prácticamente tienen un rol, según ellos, ínfimo, y también está en tela de juicio esa obra. Y así una cantidad de lista enorme de películas que no se podrían volver a hacer sin esta nueva óptica que sea políticamente correcta. No sé si conocen también alguna obra actual que haya caído en lo mismo. Mira, no es que se trate de una obra actual. Vámonos para el mundo de la narrativa gráfica. Estamos hablando de Tam Tam en el Congo, o Tintín, como quieran decirle ustedes, de Hergé. No sé si muchos lo recuerdan a este dibujante belga. Él fue acusado en esta historieta, al escribir a Tintín en el Congo, como racista, ya que describía en cierta manera a los congoleños como infantil y estúpidos. También veía muchas maneras en que ellos se trataban de comunicar, que era muy, muy típico del cartoon norteamericano, en la manera en que se veían a los, ¿cómo se llama? A los negros o a los africanos o a los afroamericanos, como queramos decirle, de una manera casi muy bruta, muy ¿cómo se llama? Muy primitiva en la manera de ser, y que el blanco en cierta manera trataba de enseñarlos y educar. Esto con los años, volvemos al punto, también el Ye venía de una escuela de, ¿cómo se llama? Apoyada por la iglesia, que estaba muy apoyado por un lado religioso. Entonces su idea era evangelizar en cierta manera a estos personajes en la manera en que también lo describe según él había sido formado desde pequeño. Él con el tiempo se arrepintió de esto porque fue duramente atacado y tuvo que volver a rehacer muchas de las viñetas y la historia para que fuera más o menos aceptada y correcta en cierta manera en ese tiempo. Y estamos hablando de esta corrección, estamos hablando del año, a ver, deje buscar, 1946, imagínense. Y la versión original era de 1930, o sea, tuvieron que pasar prácticamente 16 años para que se reescribiera esta historia que estaba bastante fuera de contexto, que él mismo encontró que se estaba saliendo de las manos. No sé qué más tiene. Pero Roberto, sí, disculpa, piensa que Harry Potter, está de alguna manera vetado por promover la brujería en varios estados de los Estados Unidos, en algunas escuelas británicas, en los Emiratos Árabes, por promover la brujería. O sea, siento que estamos viviendo en una nueva Edad Media. Justamente, estamos en plena Inquisición. No ha cambiado nada. Y con pandemia. Con pandemia, sí. Sabes que Roberto me hizo pensar en Tarzán. Tarzán, y esto me va a servir para aclarar una cosa. Tarzán ha sido leído como una manifestación de supremacismo blanco. Y de te voy a decir colonialismo. Claro, porque Tarzán aparece, digamos, es el blanco que se las lleva todas, lo crían unos gorilas, pero no tiene ninguna tara, como debería tener alguien como debería tener los gorilas, sino que es casi un Superman de la selva, es el blanco, los negros todos lo siguen, los negros todos lo obedecen, hasta los animales. El buen salvaje que le llaman. Claro, es un buen salvaje, pero es un buen salvaje muy british. Como sucede con Mowgli en el libro de la selva. Es Lord Greystoke y sigue siendo Lord Greystoke en la selva. Sí. Ahora yo te voy a decir algo para que quede bien claro a donde por lo menos yo quiero apuntar. Si alguien me dice que Tarzán es una muestra de supremacismo blanco, sí, señor, lo es. ¿Ese es un motivo para prohibir a Tarzán o censurarlo? No, señor. Lo que usted tiene que hacer es hacer lo que hicieron Dorfman y Matelart cuando escribieron un libro, Cómo leer al Pato Donald. Y hicieron una crítica del Pato Donald, al cual ellos consideran que era un defensor del sistema norteamericano capitalista, y contestaron al Pato Donald. Eso es lo que se hace. No poner una mordaza. Yo estoy totalmente de acuerdo con los análisis que se han hecho
sobre que Tarzano es una expresión de una ideología supremacista blanca. Lo es. Y jamás voy a prohibir ni voy a quemar a Tarzán por eso. Esa es mi posición. Voy a contestarle, que es muy distinto. Sí. Oye, voy a censurar a Patricio porque lo que él dice yo encuentro que está políticamente incorrecto, así que lo voy a censurar. Vamos a dar de baja a Patricio en este momento, Conde de Salamanca. Sí. Sí, oye, yo también me acordaba. Digo, Roberto. César, espérate un poquitito. Lo que estaba hablando Patricio, que es como leer al Pato Donald de Dorfman, justamente, ya. Pero lo que estamos aquí viendo, Pato, esto te lo voy a explicar porque justamente fue en Dibujos que Hablan que nos explicaron bien el cuento. Lo que nosotros leímos acá en Chile sobre el Pato Donald, fueron manipulados todas las planchas y las historias de los personajes a los que estamos viviendo en los años 60 y en los 70, prácticamente, 60, 70. Hay códigos que, por ejemplo, planchas que decían están los patos tratando en un pueblo más o menos primitivo, por llamar de alguna manera, y le dice, nosotros les vamos a enseñar a marchar, dicen los patos chicos, y a respetar a nuestras autoridades y ponernos firmes frente a ellos. Ya. Eso fue escrito en Chile. Si comparamos con la plancha norteamericana del dibujo, no tiene nada que ver, es otro texto. Eso fue todo manipulado. El chico que hizo esa investigación mostró plancha por plancha todas las manipulaciones que se hicieron de lenguaje acá. Entonces, lo que está diciendo este libro para leer al Pato Donald es directamente por lo que estábamos leyendo en Chile. No se refiere al de Carl Vance o al norteamericano. Es prácticamente a lo que nosotros leímos en Chile y la manipulación de esas revistas, para que sepamos. Bueno, si es así, la discusión sería con los autores del libro, no conmigo, ¿no? O sea, yo solamente cité al libro de Dorfman y Matelar como un ejemplo de contestación. De contestación. ¿No? A lo mejor contestaron algo que no estaba ocurriendo. Sí. Patricio, asume tu responsabilidad. Yo voy a hacer la de Pilatos en eso, ¿no? Claro. Pero lo traje a colación como un ejemplo, ¿no? Sí, perfecto. Hablando de series... Un ejemplo de no cancelar, contestar. Hablando de series más antiguas, ya que estamos recordando series un poco más añejas, hay una serie que yo creo que ahora sería, no sé si no la podrían dar, pero sí se reclamaría mucho, que era Mi Bella Genio. Sí. No sé si recuerdan que la mujer era súper sumisa y estaba prácticamente que una sirvienta al lado de este tipo de la aviación. O sea, ahora, totalmente políticamente incorrecto. El genio machos, en los relatos de las Mil y una noches, por ejemplo, que hay genios machos y que tienen sexo con genios. Bueno, y lo mismo pasaría también con... También eran sumisos. Claro. Y no eran sumisos en razón de su género, sino en razón de que el amo era el que los había liberado de la botella. Claro, pasaría algo muy ¿cómo parecido a eso ahora? Sí, oye, pasaría algo muy parecido con La Hechizada, porque también ella es una bruja de tomo y lomo y tiene su marido que es un mortal y ella está sometida a las costumbres humanas, encargada de los niños, de la casa, en vez de estar haciendo algo mucho más liberador, cosa que la madre hacía en Dora. Era totalmente empoderada. O sea, si tú puedes analizarlo y decir eso es una expresión de patriarcalismo y está bien que lo digas. Sí. Si el problema no va por ahí, el problema es que es cuando se mira, aquí va a pasar algo terrible. Uh-huh. Y te voy a decir lo que va a pasar, que es un efecto colateral bastante triste. Eres pitonizo. Cada vez además eres pitonizo. Que haya una nominación a un premio a una persona negra o alguna persona de alguna minoría étnica o alguna persona de una minoría sexual e incluso a una mujer, se va a pensar que fue por discriminación positiva.
y no por sus propios médicos, es decir, el tiro por la culata. Es lo que se podría llamar, y lo voy a decir con todas sus letras, el efecto Elikura Chihuailaf, porque ya está pasando. Ahora se piensa que a este poeta no le dieron el premio por ser buen poeta, sino por pertenecer a lo que llaman un pueblo originario. Yo pensaba lo mismo, la verdad, Patricio. Me llamó la atención eso. Este es uno de los efectos colaterales, injustos, tristes, dañinos de la corrección política y de esa payasada que se llama la discriminación positiva. Bueno, también se hablaba de Neruda, que también se lo habían dado, ya que estaba, entre comillas, en boga el tema del comunismo, pero lo que tú dices del poeta mapuche tiene razón, porque a mí me llamó la atención y como que cuando vi ese premio pensé, esto no será un acto político, más que realmente un acto de letras, la verdad. Y Elikura Chihuailaf es un excelente poeta. Sí. Si piensa un poco con en este contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Que por lo menos cabe el maleficio de la duda. Y se calme un poco, exactamente, claro. Sí. Pero piensa un poco como el Oscar que se le dio a La Mujer Fantástica como mejor película internacional. Si la miramos, como película es bien malita, deja mucho que desear. Entonces ahí vemos un gran lobby que se hizo en Hollywood para tratar de meterlo. Inclusive, ¿cómo se llama la actora? El actor, se llama Daniela Vega. No es una gran actriz, es cosa de verla, la actuación, no ni chicha ni limonada, ni el guión tampoco. Hay algunas cositas que salvan en la película, pero deja mucho que desear. No sé si a ustedes les pasó lo mismo cuando la vieron. Igual, bueno, no sé en cuánto si se lo merecía o no, pero sí sabía que Hollywood por lo general tiende a ser un poco, y se deja llevar por no sé si por hablar de modas, pero sí tiende a ser políticamente correcto en sus premios. O sea, obviamente hay un tema político en el tema. De la que hablaba la Leo. Claro, hay un tema político también en el tema, sí, tiene razón. Claro, sí. Chicos, tenemos opiniones. Por ejemplo, Catri Andrea Ross Palma, quien hizo los créditos de LDP Magazine y está encargada ahora de las perillas del programa, dice: lo que ocurre es que por las nuevas generaciones que vienen con una moral absolutista y con un sentido de mesiánico, es donde se creen en lo correcto con todo, creen que el mundo les debe todo a costa de no hacer ningún esfuerzo, y eso los hace volverse dogmáticos, y cuando las ideologías se vuelven dogmas, tenemos un grado de problema, porque eso es lo que lleva a la ignorancia y a verdades mesiánicas falsas absolutas. La solución en el mundo es dejar de lado ese pensamiento progresista que destruye. Esa es una de las opiniones, sí. Quememos libros. Quememos libros, sí. A ver, Boris López. Oye, hay un libro mío vamos que fue quemado. Vamos a quemar los libros de la Leo y de Pato. Y el mío va a quedar vivo. El Metáforas Negras, un amigo me compra Metáforas Negras. Ese libro se acabó muy rápido cuando lo saqué. Y él se lo presta a otro amigo, y ese ya, porque no habían copias, se lo presta para que lo lea, y la mamá de ese señor era evangélica. Leyó ese libro y lo ha quemado en el patio. Y para mí fue un piropo maravilloso, o sea, yo quedé en el paroxismo. Pero mi amigo estaba con ataque porque me había pagado por ese libro y yo no tenía de hecho, el día de hoy no tengo una copia de ese. Bueno, y la mujer, la vieja, lo quemó. Yo voy a quemar Dijo que era lo más satánico. Y el de Pato. Voy a quemar su libro, voy a dejar el mío solamente para que triunfe. Sí. A ver, chicos, Boris López Arriagada nos dice: el lenguaje es igual que un ser vivo. No funciona imponiendo cómo se tiene que decir correctamente las cosas. No. Hay conceptos que prenden, que se usan y perduran en el lenguaje coloquial y otros que duran menos. Por ejemplo, es cosa de recordar conceptos de moda de los 80. Ser taquillero, que hoy nos parecen anacrónicos. No se puede imponer el lenguaje en las personas, eso está condenado al fracaso.
Miguel Muñoz dice, olvidemos si es sumiso o no la ropa de mi bella genio. Y Leonardo Hop Collado Cáceres dice que vuelve a Cultos Secretos, vampiros, libros, Hammer, ciencia ficción, autores y más. Hay harto material. Así que... Oye, hablando de vampiros, se viene el próximo capítulo, así que afinen los colmillos. Antes de terminar el programa vamos a comentar un poco de qué se trata el próximo capítulo, así que no nos podemos alejar mucho de los chupasangre, así que... Además que la gente lo pide, Quería comentar que como performance final de la temporada vamos a hacer una pira de libros donde va a estar el libro el reflejo del vampiro, los libros de la Leo. Vamos a poner unos pocos mantos negros solamente, ya que tengo que vender unos que me quedan. Vamos a poner arriba la foto de John Bull, nuestro patrono de las almas perdidas, que espero que alguna vez regrese. Y nos vamos a quemar los 3 o los 4 a lo bonzo. Vamos a hacer una performance para terminar la temporada. Oye, resérvame un manto negro, César, que no lo tengo. Resérvame un manto negro. Son los que me quedan como unos poquitos ya. Por eso, resérvame y te hago la transferencia. Así oye, Patricio, ¿me escuchas, Patricio? Patricio. ¿Me escuchas, Patricio? Aló, Pato. Ahora sí, recién se me fue casi toda la última intervención de la última persona que habló. Pero, sí. Pero mira, algo hablaba del lenguaje. En resumen, te cuento, vamos a término de la temporada, vamos a ir a un lugar que vamos a elegir, a un cerro, una montaña, vamos a hacer una pira de libros, donde va a estar el reflejo del vampiro. ¿No escuchas? Bueno, nos vamos a quemar, ya. Bueno, después te mando un email y te digo dónde va a ser el sacrificio. Sí, después voy a tener que ver de nuevo el programa, porque hay varias cosas en las cuales he quedado cancelado. Te vamos a quemar a ti entonces, solamente a ti. Ya que no escuchas, te vamos a quemar a ti. Por brujo. Sí. Ahora te escucho. Oye, hablando de brujo, voy a pasar ahí un detallito. Mañana voy a dar una charla sobre tarot por la plataforma de Instagram de Cuarto Creciente Mujer. Así es que para los que quieran inscribirse, vamos a tener una charla de tarot dictada por mí, bien interesante. Di la hora. Di la hora, Leo. Va a ser a las 9 de la noche. Así que por ahí les dejé mi Instagram, @.leonordinamarca, y vamos a tener pollito. Oye, aquí tengo a Draki, que le mando saludos. Sí. A ver, este es Octavio, ha cambiado un poco. Sí. Catherine Andrea nos dice, saludos a la panelista, muy bueno el programa, saludos a Roberto, saludos Catherine. Miguel Muñoz dice que manden unos mantos negros a México, así que eso. Ya, le voy a mandar uno a Miguel Muñoz, se lo tengo guardado. Sí. Ahí no sé cuánto sale mandarlo a México, pero a México va a ir a parar. Sí. Depende con qué lo rellene. Sí, por favor, César, si pueden colocar el PowerPoint que te mandé, para que veamos que esta cosa no es nueva, ¿sí? Esta cosa se arrastra de años, simplemente que ahora con que bofetea más de frente la cosa. Así que ¿O estaremos más viejos y más sensibles con el tema? No creo. ¿No? ¿Tú crees que no? Más viejos te creo. Ya, más sensibles jamás. Sensibles jamás. Ya, y voy a compartir. Ya. Ahí está. ¿Deja ampliarla? ¿Ampliarlo? Ya, ahí está. Ya, ahí está, mira. Quema de historietas. Sí, vamos con la segunda viñeta, César, por favor. Para que ustedes vayan viendo. Esto se arrastra desde hace mucho antes, la quema de cómics. Esto comienza en la década de los 40, donde muchos de los, si podemos ir viendo todo esto, se van a ir a dar cuenta, chiquillos, que a finales de esta década los cómics fueron considerados como una causa directa de los delitos juveniles. Los niños fueron obligados a quemar sus cómics en los patios de las escuelas. Esto estamos hablando, ¿cómo se llama?, en 1940, y este es uno de los títulos que ustedes están viendo ahí, que hablaba de mujeres que eran en su mayoría criminales, las cuales sufrían alguna condena
por asesinato, por robo, por extorsión, etcétera, 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 o eran víctimas que se transformaban en victimarios. Es uno de los tantos cómics que nosotros pudimos ver directamente con todo esto. Pero ¿por qué sucede? Estamos hablando los años 1940. ¿Dónde estaban los adultos en Estados Unidos? Porque estamos hablando de Estados Unidos. ¿Dónde estaban los adultos en ese minuto en Estados Unidos? ¿Qué me puede decir? En el frente. En el frente, justamente. Estaban todos al frente, no comprando cabritas, sino estaban en el frente de batalla, estaban todos combatiendo, estaban en plena guerra, estaban luchando, y los adultos, no habían adultos en las casas, las mujeres estaban ocupando los puestos de los hombres en las fábricas, algunos construyendo armas, otros cualquier otra cosa, pero tratando de sostener la casa. Y los chicos se criaron solos y rebeldes, cosa que no se habían dado cuenta hasta ese minuto y percatado, y de ahí vienen muchos chicos rebeldes. Vamos con la segunda imagen, César. Es este caballero que vemos acá, que se llama John Mason Brown. Este caballero, por lo que nosotros podemos ver, él también fue uno de los que empezó a alegar contra la historieta y dice: la marihuana de la guardería, la perdición de Moisés, el horror de la casa, la maldición de los niños y una amenaza para el futuro. Eso es lo que dice este crítico norteamericano de teatro, que empieza a acusar directamente al cómic, y la gente empieza a oír estos rumores directamente por todos lados. Una de estas cosas que empezamos a ver, que las madres norteamericanas empiezan a encontrarle la razón y empiezan a escuchar estos cuchicheos y se empiezan a unir para irse indirectamente hacia el Senado. Pero antes que se dirijan hacia el Senado, cae otra bomba. Vamos con la siguiente imagen, César. William Moulton Marston, psicólogo norteamericano. Este caballero es el padre de la Mujer Maravilla, que fue enjuiciado junto al editor de National Comic, entonces, por acusar que la Mujer Maravilla directamente era para someter a la mujer, sadomasoquismo, lesbianismo y un montón de otros íconos que él veía. Y recordar que este caballero, aparte de ser, junto a su esposa, el creador del detector de mentiras, él tenía un intrínseco, como psicólogo, investigación sobre el quehacer humano, y él lo encontró de cierta manera y era totalmente feminista. El tipo lo que hacía era defender el puesto de la mujer a como fuera lugar. Vamos con la otra escena. Léela, César, por favor. Dice Hogueras: ni siquiera las niñas quieren ser niñas mientras nuestro arquetipo femenino carezca de fuerza y poder. No queriendo ser niñas, no quieren ser tiernas, sumisas, amantes de la paz, como lo son las mujeres buenas. Las fuertes cualidades de las mujeres han sido despreciadas debido a su debilidad. El remedio obvio es crear un carácter femenino con toda la fuerza de Superman, más todo el encanto de una mujer buena y hermosa. Eso es lo que él propone y explica, que es lo que quiere que las niñas vean en la Mujer Maravilla, en algo positivo, no en algo como un objeto sexual o cosa que se pueda golpear, maltratar. Ese es el camino que él se defendió. Lamentablemente esto no sucedió, y la Mujer Maravilla fue castrada de muchos de sus poderes y sus andanzas con el tiempo. Si nos pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver que este caballero Freddy Wirman, en su libro La seducción de los inocentes, en su libro este caballero atribuye directamente que los delitos juveniles y delictuales es por la lectura de historietas en los jóvenes. Nuevamente estamos con ese problema, que los tipos nos están queriendo dar cuenta que en ese minuto los jóvenes estaban solos en casa, la madre trabajando y los padres en el frente. Esto pasa con este caballero en el año 54, y aquí directamente él se arma un comité del Senado
porque las madres norteamericanas reclaman directamente contra esto y se van contra el cómic directamente y crean todo un juicio en torno contra la editorial ese cómic, que directamente por la de William Gane, por sus cómics de terror, violencia y crímenes. Y todo esto llega a cierto puerto cuando la industria decide detener estos juicios y crean lo que vemos aquí, que es el código de censura. Y estos son partes del código de censura, no los vamos a leer todos, pero para que vean que estos eran los puntos que no se podían publicar ni leer en ningún tipo de historieta norteamericana. Es una de las cosas muy curiosas que ya vamos viendo a nivel de censura. Si quieren, puedes leer algunas, César. A ver, dice, no se permitirán escenas de depravación, lujuria, sadismo o masoquismo. La blasfemia, obscenidad, vulgaridad o palabras o símbolos de significados indeseables están prohibidos. La ilustración... ¿Cómo? Mira esta, se prohíben las escenas de zombies, vampiros, los demonios, canibalismo y hombres lobo. Sonamos. Estamos fritos. Se prohíbe leer el tarot por vía online. Se prohíbe comercializar con los hijos, así que Roberto, no puedes poner a Colette en los tazones de LDP Magazine. No, para nada. Oye, tal vez simplemente hay un tema de, por la razón o la fuerza, hacer que la gente no lea, porque en la medida que tú lees te instruyes, abres tu mente, no tienes por qué, y en eso escribo con Pato, no tienes por qué estar de acuerdo con un tema, pero eso no quita que tú puedas leer, que tú tengas una manera, una mirada, una forma de discutir. Pero cuando estamos así obligando a que esto no se debe, no se puede, yo creo que también pasa por el temor desde tiempos inmemoriales de que la gente lea, se instruya y tenga cierta cultura. Creo que por ahí también. Pero también, ojo, porque, disculpa Roberto, pero también hay que pensar que ahora con el tema del feminismo y nuevas tendencias, también se trata de regular de que la gente no pasa a llevar todas estas minorías y todos estos grupos que han sido siempre vulnerables, como los mismos negros, la gente trans. Entonces también está ese otro punto de vista, que tampoco podemos estar ofendiendo o hablando mal de toda la gente. Entonces como que ahí hay un término que cuesta... Yo creo que le están haciendo un flaco favor a los que dicen defender. Yo creo que las razones... Efectivamente. No las voy a repetir. Además, a mí me complica el feminismo, sobre todo ese feminismo con la iconografía de la Frida Kahlo, que con los preceptos feministas no tiene nada que ver. Una mujer tremendamente sometida a Diego Rivera, que sin un hombre no hacía mucho, que se tuvo que casar con el tipo 2 veces. Oye, por último, instruyanse un poco y tiren a la María Félix, que era una tipa que tenía un discurso político ocasional de rescatar a la mujer y de yo tengo mi propio dinero y no necesito de nadie porque yo he sido capaz de solventarme. No así la Frida. Entonces, te digo, yo creo que hay un tema de ignorancia. Entonces, si van a enarbolarse ahí con ideologías, por último, instruyanse un poco. Por último. Con los íconos. ¿Ah? La Scarlett O'Hara por último, weón. La Scarlett O'Hara. Ya, yo creo, chicos, que estamos un poco terminando, ya vamos a cumplir la hora y media de programa. Yo creo que es momento de ir cerrando y quizás decir las palabras finales de todo esto. Yo creo que más que se pueda nombrar nuevas obras, la lista es interminable. Me acordé de Friends, que también fue cuestionada en su momento por no tener gente de color en la serie, y así un sinnúmero de obras. De hecho, también me acuerdo que en La Naranja Mecánica, en el libro, la persona que se intentaba violar era una adolescente, y después en la película se cambió por una mujer adulta, y nadie reclamó, también nadie alegó, nadie sabía la verdad. Y así, el listado puede ser enorme, así que no sé si, para ir cerrando ya este capítulo que se ha hecho bastante interesante y corto, no sé, Patricio, ¿quién quiere comenzar con esta despedida políticamente correcta? Bueno, creo que podría añadir muchas cosas, lo cual es lo mismo que decir que no podría añadir nada más ahora.
creo que el llamado es al público y también a los artistas, a los escritores, a la gente que hace historietas, cómics, a la gente que hace música, es a que no nos hagan callar. Y si tenemos algo que no nos gusta, digamos que no nos gusta. No necesitamos que nadie nos defienda. Necesitamos, si alguien puede, si un hombre puede hablar, también otro hombre puede hablar y decir lo contrario si no le parece. Y defendamos la cultura. Y defender la cultura significa estar incondicionalmente en contra de esa abominación que es la censura en todas sus formas, incluyendo, por supuesto, la corrección política. Leo. Decir que efectivamente para mí el tema de la censura es lo peor que le puede pasar a un artista, pero también me parece más vomitivo venderse al sistema y caer en la trampa para poder vender y dejar felices a los que mueven las grandes empresas económicas del arte, que también se da. Yo estoy por un arte en donde la honestidad para mí es tremendamente importante, el ser honesto con ciertos planteamientos y con ciertas visiones de mundo que no siempre se tratan, se manejan o se discuten, y que es un placer encontrarlas dentro de un libro, en una buena película, en un buen cómic. Por lo tanto, estoy plenamente en contra de todo aquello. Si usted es tremendamente cristiano, si usted es una persona políticamente correcta, no lea jamás a Leonor Dinamarca. Eso es lo que puedo decir. Y Roberto, tiene... A ver, antes de opinar por mi parte, voy a leer los últimos comentarios que están llegando. Miguel Muñoz dice: en México en los años 30 todavía las misas eran dadas en latín. Venderse al sistema como Chespirito, está preguntando. Y Oscar Ruido dice: Leo, así que soy con corazoncitos y ojitos ahí brillantes. A ver, lo único que yo puedo decir, amigos míos, es que si queremos ser inclusivos en cierta manera, por favor creemos cosas nuevas. No toquemos lo que ya está hecho, porque eso lo encuentro una pelutudez, perdona que lo diga de esa manera, pero lo encuentro de esa manera. ¿Qué sacamos con transformar en personajes de color? Cambiar el sexo de hombre a mujer, o transformarlo en transgénero. Tenemos El Principito, que también hay una versión femenina dando vuelta por ahí, y un montón de otras cosas. Seamos creativos. No toquemos lo que ya está hecho, porque ya tiene una mirada de una década, de un siglo, etcétera, etcétera, que es parte de nuestra cultura y tenemos que aceptarla y aprender de ella como de nuestros errores. Creemos nuevos personajes, creemos nuevas historias, si queremos que estos personajes incluyan, y siempre y cuando el autor que lo está escribiendo quiera hacerlo, no que se sienta forzado a hacerlo porque se lo dice el editor para dejar contento al mercado. No, el autor tiene que sentirse totalmente convencido de lo que está haciendo. Así que eso. Sí, y para cerrar, yo sigo pensando que es un hecho que la corrección política es algo bastante antiguo, y la censura. Pero antes la persona que reclamaba podía patear el televisor de su casa, podía pegarle al perro, pero no salía de ahí. Ahora con las redes sociales que todo lo masifican y es capaz, y podemos ser capaces además de organizarnos y crear funas, y hay gente que se dedica a puro funar todo lo que sale. Entonces eso un poco ha cambiado todo este paradigma de lo que es la corrección política, la avalancha de información que hay. Antiguamente hay obras que uno no se enteraba porque nunca las leía, en cambio ahora, aunque uno no las lea, igual se puede enterar, y eso ha provocado un caldo de cultivo para todo lo que es la corrección política. Antes de terminar este programa, les quiero comentar que esto va a quedar subido, ya sea en la página web de LDP Magazine, en su fanpage o en el fanpage de Culto Secreto, además de plataformas como soundcloud.com, iVoox, Spotify también va a estar alojado. Y voy a sacar hasta a mi gatito que me va a comer los cables. ¿Está censurando el gato? Sí, lo tengo agarrado.
Y también les quiero comentar que nuestro próximo capítulo va a ser un programa internacional. Sobre gato. Internacional, porque vamos a hablar con gatos. Vamos a hablar de los gatos, no, vamos a hablar de un tema fetiche que es de culto secreto, que son los vampiros. Vamos a retomar nuestra temática preferida de los vampiros, pero va a ser un programa internacional porque vamos a tener a 2 expertos mexicanos sobre el tema del vampiro. Uno de ellos ya estuvo en Culto Secreto años atrás contándonos su viaje a Rumania. También ahora lo va a acompañar otra persona experta en temas de vampiros, lo cual va a debatir ahí con nuestro experto de vampiros, que es el Conde de Salamanca, que es nuestro experto en la materia. Así que esperemos que sea un buen capítulo. Así que en 15 días más tendremos este nuevo Culto Secreto dedicado a los chupasangre. Así que por mi parte me despido, chicos, que estén bien. Esperemos próximamente Salud. En un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast. Así que chao, que estén bien. Así es, chicos. Espero que estén bien. Noches. Buenas noches. Y los hacemos recordar, ¿sí? Hacemos recordar que este sábado vamos con un conversatorio sobre el surrealismo dirigido por aquí por la señora Leonor Dinamarca, como siempre. Así que nos estamos viendo, chicos, y recuerden LDP Magazine junto a ustedes en el fantástico nacional e internacional. El Pato se fue ya. 5 de la tarde el sábado. Ahí está llegando Pato. Ahí está llegando Pato. El sábado a las 5 de la tarde, nuestro programa con surrealismo, donde vamos a tener a Rodrigo Verdugo, Juan Pablo Molina, Benedicto Cerdá. Vamos a tener una discusión sobre un surrealismo más oscuro, el surrealismo en la Matrix, así es que les esperamos. Sí, la única duda que le voy a dejar planteada para la próxima semana antes de irnos es si el conde de Talagante, ¿qué es lo que morderá hoy en día? Pero conde de Salamanca, ahora ya no es el conde de Talagante, el conde de Salamanca. ¿Qué morderá el conde de Salamanca? Sí. Con tanta bruja en Salamanca debe estar pasándolo divino. Sí, no nos escucha por eso. Así que... Sí. Ya, amigos, nos vemos. Buenas noches y nos vemos en 15 días más en Culto Secreto. Muy bien, chao. Buenas noches.